Sí, amigos de Dumas Informa, el gobierno nacional busca conservar los caracoles marinos. Para eso está trabajando el Ministerio de Ambiente. Vamos a conversar con el director de Costas y Mares de Medio Ambiente, José Julio Casas. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes específicamente, ¿no? Para la conservación de los caracoles, licenciado Casas. Hola, Dumas. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de presentar el por qué estas medidas restrictivas, ¿no? Antes de iniciar, es importante tener claro que al ser estos caracoles un producto pesquero, las normativas se generan desde la Autoridad de los Recursos Acuáticos, la ARAP, que es la que ve todo el tema de pesquería en el país. Pero nosotros, como Ministerio de Ambiente, también estamos encargados de la protección y la conservación del recurso. Y entonces ahí es donde entramos nosotros con la generación o el apoyo, en este caso, a iniciativas como la de la ARAP, que buscan restringir el uso de algunos recursos cuando se tienen pruebas de que el recurso está siendo muy afectado por las actividades que se realizan sobre él. Entonces, el día de hoy estamos hablando de la última normativa de protección de algunas especies de caracoles, pero estas estrategias se pueden extrapolar a algunas otras especies como la del camarón, que la conocemos desde hace muchísimo tiempo en el país. Entonces, desde el ministerio lo que buscamos es poder sentar bases para permitirle a esas poblaciones que se recuperen eh, para que puedan seguir siendo aprovechadas en un futuro que, dependiendo del estado de la población, podrá ser más corto o más largo. Entonces, justamente nuestra intención es apoyar, aportar, en este caso, en esos procesos que aseguran la protección y la conservación de este tipo de recursos. Venga, entonces lo que yo puedo deducir es que hay una especie de extracción desmedida de los caracoles. Sí, Dumas, lamentablemente hay algunas especies, en este caso pudiéramos hablar del gambute o cambute, como se reconoce en distintas zonas del país, que es una especie de caracol que es muy perseguida para platos en nuestro país. Y ese seguimiento, esa extracción despedida, ha llevado a problemas grandes con la población, en los que generalmente en la actualidad es sumamente difícil observar estos organismos en su medio natural. Entonces, muy acertadamente, la Autoridad de Recursos Acuáticos ha extendido esta veda sobre estas especies para intentar darle un aire, darle un respiro a la población, y que en un periodo de tiempo entonces los números poblacionales vuelvan a ser buenos, vuelvan a ser estables para poder entonces aprovecharlos. Cuando hablamos de estos caracoles, bueno, y como usted lo dijo, no son productos exquisitos, pero ya la población de estas especies estaba mermando, se puede decir. Sí, totalmente. Y es justamente porque, aunque existan normativas, porque ya esta veda estaba establecida previamente, esto es una renovación, aunque existan normativas, la gente está acostumbrada a poder aprovechar ese recurso, y entonces siguen capturándolo, siguen extrayéndolo, lo que ha traído esa merma en los números poblacionales que te menciono, que son muy drásticos. En realidad es sumamente difícil poder encontrar ahora en un medio silvestre el cambute, que ha sido reconocido como un platillo sumamente exquisito en nuestra cultura culinaria. Oiga, según los estudios que ustedes tienen sobre esta especie en particular, ¿no? De estos caracoles, ¿cuál es el papel que ellos desempeñan en el ecosistema? Mira, los caracoles tienen un rol sumamente importante en los ecosistemas. Partiendo de que todos los organismos en el ecosistema tienen un rol importante, estos animales son controladores muchas veces de crecimiento exagerado de algas que puede afectar otros ecosistemas como los corales, por ejemplo. Son organismos que, al estar en el fondo, se encargan también de extraer materia orgánica que, si no es consumida por ellos, puede llegar a podrirse, a dañarse, lo que reduce el nivel de oxígeno
trayendo todas las consecuencias de la reducción de ese oxígeno en el medio marino. Entonces, son organismos que generan actividades muy importantes dentro del ecosistema en donde se encuentran. Oiga, esto es interesante porque uno dirá de que, unos caracoles, pero mira lo que usted nos ha dicho, ¿no? Por lo menos cada especie tiene una razón de ser en este mundo, ¿no? Es así, todos los organismos en el sistema completo tenemos una labor, tenemos un rol, se conoce como un nicho ecológico y muchas veces ese rol, muchas veces no, al estar todos conectados y sobre todo en el medio marino en donde la conexión es mucho mayor, el afectar uno de esos eslabones puede llegar a afectar todo el resto del sistema, llegando a perder propiedades ecológicas importantes, lo que traería serios daños a esos ecosistemas marinos costeros. Oiga, licenciado Casas, pero dígame algo, ¿qué está haciendo mi ambiente? Bueno, está trabajando en conjunto con ARAC, pero sobre todo para educar a esa población de los pescadores, las personas que viven casualmente de esos productos, ¿no? ¿Qué están haciendo para que ellos tomen, como quien dice, conciencia de la importancia de esto que usted nos está manifestando? Mira, los procesos de capacitación, de fortalecimiento a todas las comunidades costeras a nivel nacional son permanentes y deben ser permanentes, ya que conforme se viene generando nueva información, podemos transmitir esa información al resto de los usuarios, en este caso serían las comunidades costeras, quienes practican la extracción de esta y otra gran cantidad de recursos. Y entonces es de esa manera brindándoles ese conocimiento para que ellos sepan la razón de el por qué existe este organismo dentro del sistema, las amenazas que pueden representar su mal aprovechamiento y luego todo el impacto que puede generar si llegamos a comprometer una población. Entonces la intención nunca es y nunca debe ser evitar la extracción, sino que la misma se dé de una manera responsable, de una manera sostenible, en donde en Panamá se pueda disfrutar de esos platillos exquisitos, pero sin comprometer las poblaciones de estas especies. Oiga, ya para finalizar, más o menos qué lugares son los que se han visto o ustedes han detectado que se da esta situación, ¿en qué área costera? Bueno, lamentablemente es en ambas costas, Dumas. La extracción es histórica, cultural también y se da a lo largo de prácticamente toda nuestra costa, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Es por eso que los números actuales son tan críticos y por eso entonces la ARAP nuevamente de manera responsable ha extendido este plazo de veda hacia estas especies. Más o menos como hasta qué tiempo sería. Entiendo esta nueva son 5 años más. Wow. 5 años más. Y no siempre 5 años representan la recuperación. para recuperación poblacional. Hay que tener presente. Varía dentro del grupo, pero hay especies que 5 años es prácticamente nada para un proceso de recuperación. Interesante, interesante. Bueno, como no, entonces muchas gracias al licenciado José Julio Casas. Él es director de Costas y Mares de Mi Ambiente, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, licenciado. Un placer, Dumas, siempre a la orden.